La escoria suiva que atacó esa nave de pasajeros humana estaba a punto de aprender porque nunca te metes con la humanidad. Crees que tu elegante tecnología te hace fuerte, te hace mejor que nosotros los humanos primitivos. Bueno. Adivina qué pedazos de alienígenas te mostraremos lo que es la verdadera fuerza. Miré fijamente mi vaso de whisky. El líquido ámbar se arremolinaba con recuerdos del día en que esos bastardos suivanos con tentáculos fueron. Demasiado lejos. Había visto mucha acción en mis años. Luché en más peleas y lugares estrechos que la mayoría, pero esa masacre de transporte civil fue algo más. Miles de hombres, mujeres y niños inocentes extinguidos porque algunos imbéciles alienígenas querían hacer valer su peso y demostrar que podían hacer lo que quisieran con nosotros los humildes humanos. Bueno, hoy no. Cabrones, hoy aprendes lo que significa ser humano. Hoy recibes una pequeña lección de lo que sucede cuando cabreas a la especie equivocada. Puede que no tengamos tus brillantes naves o pistolas láser de tecnología ultra, pero tenemos agallas y cerebro y bolas, y eso cuenta mucho más de lo que crees. Esta será una pequeña guerra corta, un pisotón fácil de poner nosotros de vuelta en nuestro lugar. Me reí entre dientes oscuramente para mí mismo agitando mi bebida. Guerra con los humanos. Mejor abróchense los cinturones, muchachos, porque esta será la pelea más dura y última de sus miserables vidas. No tienen idea de lo que les espera, pero pronto lo harán. Todo el bar pareció desvanecerse mientras los recuerdos se reproducían en mi mente como una película morbosa de Halloween. Ese fatídico día cuando la humanidad decidió que ya era suficiente, cuando finalmente nos pusimos de pie, miramos a nuestros señores alienígenas a sus ojos pequeños y no dijimos más. Cuando tomamos una posición como un solo pueblo y declaramos con una sola voz por los caídos, luchamos, no importaba que estuviéramos superados en armamento y número, no importaba que nadie, ni siquiera la mayoría de los humanos, nos dieran una mínima oportunidad de ganar. Lo que importaba es que estábamos enojados y hambrientos de venganza. Lo que importaba es que cuando los Suivan atacaron a nuestra gente la jodieron por completo. Y nos íbamos a asegurar de que se dieran cuenta de eso por las malas. Me bebí el resto de mi bebida de un largo trago y miré fijamente en el vaso vacío. Esta iba a ser una pelea infernal y una historia del demonio con suerte al final de todos los zulianos y todos los demás alienígenas imbéciles por ahí finalmente entenderían una cosa simple: nunca te metas con la humanidad a menos que quieras que te jodan 10 veces más fuerte. Le hice señas al camarero para que me rellenara el vaso y me acomodé a tiempo para darle al chico los detalles sangrientos de cómo nos enfrentamos a un imperio y les enseñamos el verdadero significado de y averiguarlo. Así que ahí estaba yo bebiendo otro whisky y recordando cómo esos cabrones suianos pensaron que podían aplastarnos con la típica arrogancia alienígena. Lanzaron esta invasión masiva de nuestro espacio, probablemente pensando que sería pan comido. Acabar con los insignificantes humanos. Llegar a casa a tiempo para la cena, pero olvidaron una cosa: nunca subestimes a la humanidad. Claro que tenían números y tecnología de su lado. Nos superaban en armamento y número, pero lo que nos faltaba en potencia de fuego lo compensábamos con coraje y determinación. Nuestros chicos y chicas no se rindieron. Oh, no, contraatacamos y luchamos duro. Ataques de golpe y fuga, atacando desde las sombras antes de desaparecer en la peste negra por 1000 cortes. Y eso. ¿No eran todos nuestros hackers los mejores malditos codificadores de la galaxia? Se abrieron paso hasta los sistemas zulianos, apagaron sus sentidos, codificaron sus comunicaciones e incluso volvieron sus propias armas contra ellos. Fue un caos puro para esos excrementos tentaculares que nunca sabían cuándo sus naves comenzarían a dispararse entre sí. Pero el verdadero punto de inflexión fue el momento en que rompieron la espalda Suivan, que era Z Prime. Lanzaron un ataque sorpresa contra nuestra colonia, probablemente pensando que sería una presa fácil, bombardearla desde la órbita.
matar a miles de civiles, desmoralizarnos para que nos rindiéramos. Tácticas típicas de escoria alienígena. Yo era un deportista de combate en ese entonces, tuve el privilegio de volar en esa bola de pelo, déjame decirte que fue la cosa más intensa por la que he pasado, atravesar la atmósfera, los motores gritando, esquivando rayos de energía y escombros, enfrentándonos a los cazas suivanos usando nuestro tamaño y agilidad para permanecer en sus puntos ciegos. Fue una pelea de cuchillos en una cabina telefónica, pura habilidad contra habilidad. Perdimos muchos hombres y mujeres buenos ese día, vimos a más de unos pocos amigos en la granja, héroes valientes. Cada uno de ellos dieron sus vidas para proteger a nuestra gente. Su sacrificio nunca será olvidado. Al final derrotamos a esos bastardos Suivan. Les enseñamos que la humanidad no será pisoteada ni intimidada. Las miradas en sus horribles caras cuando se dieron cuenta de que habían caído en nuestra trampa, el puro momento o cuando sus poderosas naves de guerra comenzaron a volarse unas a otras, no tuvo precio. Z' fue una llamada de atención para los Suian y para todas las demás razas alienígenas que pensaron que podían jodernos. Les mostramos ese día que la humanidad no se irá silenciosamente en la noche, que lucharemos con uñas y dientes para defender nuestros hogares, nuestra gente, que podemos ser superados en armamento pero nunca subestimes nuestro coraje y nuestra inteligencia. Esa batalla fue un punto de inflexión, pero fue solo el comienzo. Los Suivan no solo empacaron y se fueron a casa después de un ojo morado o no, ahora estaban sedientos de sangre, no podían dejarse humillar por nosotros. Los humildes humanos redoblaron la invasión lanzándonos aún más naves y tropas. Querían ahogarnos en cuerpos y bombas, pero incluso después de entregarles sus traseros a esos bastardos con tentáculos en Z' sabíamos que esta pelea estaba lejos de terminar. Los suivanos tenían un imperio que abarcaba la mitad de la galaxia y una tecnología que aún hacía que nuestras mejores cosas parecieran palos y piedras. Si queríamos tener alguna posibilidad de ganar esta guerra, necesitábamos nivelar el campo de juego. Fue entonces cuando los jefes vinieron a mí y a mi equipo con una misión. Un verdadero trabajo de vida o muerte. Intel se había enterado de una nueva superarma suivana que estaban preparando en uno de sus laboratorios ultrasecretos. Algo sobre agujeros negros artificiales, cosas del tipo del fin del universo real. Teníamos que poner nuestras manos en esos planos o la humanidad estaría frita. Colarse en las instalaciones fue la parte fácil. Logramos secuestrar una de sus naves de suministro y engañarnos para pasar la seguridad disfrazados de la tripulación, pero una vez que estuvimos dentro, fue cuando comenzó la verdadera diversión. El lugar estaba lleno de soldados suivanos, todos armados hasta los dientes. Nos dividimos. Mi equipo plantó explosivos alrededor de las instalaciones para crear una gran distracción mientras yo me dirigía al laboratorio de investigación principal. Ahí fue donde me encontré con él, el querido y viejo padre de Antara, uno de los mejores cabezas de huevo en el Imperio Zulian. El bastardo me estaba esperando. Probablemente pensó que podría derrotarme él mismo. Nos enfrentamos, puños volando, derribando mesas llenas de vasos y artilugios de alta tecnología. Era bueno, lo admito, pero no era rival para un humano sin nada que perder. Un golpe rápido en la garganta y una patada circular en la cabeza, y Papa Antares estaba durmiendo una pequeña siesta en el suelo. Metí una unidad de datos en la consola más cercana y comencé la descarga, rezando a los dioses que estuvieran escuchando para que mi equipo hubiera conseguido el conjunto explosivo. Todo el maldito lugar comenzó a temblar cuando sonaron las bombas. Las alarmas sonaron tan fuerte que pensé que mis tímpanos iban a estallar. Agarré la unidad y salí corriendo por los pasillos desmoronados mientras el laboratorio se derrumbaba a mi alrededor. Apenas llegué al hangar, saltando al casa Suivan más cercano justo cuando el techo se derrumbaba,
me abrí paso como un murciélago salido del infierno, esquivando escombros que caían y fuego enemigo. Esos planos robados cambiaron el rumbo de la guerra. Nuestros cabezas de huevo hicieron ingeniería inversa del Suivan. El Ultech negro incluso ideó formas de contrarrestarlo por primera vez. Tuvimos la oportunidad de golpear a los bastardos donde dolía. Sacar sus grandes y brillantes juguetes y mostrarles que la humanidad no se rendiría sin una pelea infernal. La marea había cambiado y la humanidad estaba lista para llevar la pelea directamente a la puerta principal de los Suivan. Tomé otro trago de whisky mientras recordaba la misión que golpeó el corazón mismo de nuestro enemigo, la que demostró que ningún lugar de la galaxia estaba a salvo de la venganza humana y las balas humanas. El alto mando había preparado un plan tan audaz, tan loco que al principio pensé que habían perdido la cabeza, una misión de infiltración en lo profundo del territorio Suivan, no solo cualquier objetivo viejo. Íbamos tras su mundo natal olvidado por Dios, el vientre de la bestia misma. El objetivo era simple pero lejos de ser fácil: sabotear su red de defensa orbital, volarla al reino Venga, crear una apertura para que nuestra flota entre y desatar el infierno sobre esos bastardos tentaculares. Era una misión suicida, simple y llanamente, pero si funcionaba, se ocuparía de ellos. Un golpe demoledor para la moral suiva y su capacidad para hacer la guerra. Elegí a los hijos de más duros y crueles que conocía para el trabajo. Hombres y mujeres que habían mirado a la muerte a la cara y le habían escupido en el ojo. Pasamos semanas entrenando, preparándonos para cada escenario posible. El fracaso no era una opción. Entrar al planeta fue la parte fácil. Nuestros chicos de tecnología habían improvisado algunos disfraces muy convincentes que nos hacían parecer los civiles suivanos promedio. Nos escabullimos con el tráfico diario. Solo otro grupo de trabajadores y drones haciendo lo nuestro. Pero una vez que estuvimos en el planeta, fue cuando el verdadero factor de frustración se instaló en el lugar. Estaba plagado de patrullas de seguridad en cada esquina. Drones de vigilancia zumbando sobre nuestras cabezas como avispones furiosos. Un movimiento en falso, un desliz y estaríamos muertos antes de tocar el suelo. Teníamos que actuar con calma. Integrarnos. Actuar como si perteneciéramos. Es más fácil decirlo que hacerlo cuando eres un humano en un mar de alienígenas. Nunca olvidaré el momento en que un asqueroso niño van chocó conmigo en la calle. Me tiró el disfraz y se me torció el corazón. Pensé por seguro que nos hicieron que el gig se acabara, pero mantuve la calma como si nada hubiera pasado, solo un torpe OA que necesitaba mirar por donde iba. Afortunadamente el chico se lo tragó y logramos seguir. Moviéndonos finalmente después de lo que pareció una eternidad de esquivar patrullas y drones, llegamos al centro de control de la red de defensa. Este era el momento de la verdad. Nos apilamos en la puerta listos para entrar. Fue entonces cuando se desató el infierno. Resulta que los Suivan tenían una especie de élite guerrero, máquinas de matar genéticamente modificadas armadas hasta los dientes con armamento avanzado, y todo un escuadrón de ellos nos estaba esperando dentro. El tiroteo fue intenso. Brutales rayos de plasma volando por todas partes, quemando carne y metal abrasador. Recibí uno en el hombro, sentí como si alguien me hubiera clavado un poue al rojo vivo en el brazo, pero seguí luchando. El destino de la misión de toda la guerra dependía de nosotros. Perdimos gente buena en esa habitación, hombres y mujeres valientes abatidos en su mejor momento, pero al final, a través de pura garra y determinación, prevalecimos. Los Suivan yacía muerto a nuestros pies y el centro de control estaba nuestro. Me arrastré hasta la consola principal, la sangre manaba de mi herida, la visión se nubló en los bordes, con manos temblorosas planté los explosivos, preparé el detonador. Esto era todo, la culminación de toda nuestra planificación. Todo nuestro sacrificio. Presioné el botón y el
mundo se volvió blanco, las explosiones arrasaron las instalaciones destrozando maquinaria delicada y sistemas vitales, las bocinas sonaron, las luces de emergencia destellaron, no habíamos logrado, las defensas orbitales estaban bajas como si en cola, la flota humana llegó cayendo del hiperespacio como ángeles vengadores, abrieron fuego reinando destrucción sobre la capital suibana, los edificios se derrumbaron, los incendios rugieron, fue un espectáculo digno de contemplar, apenas salimos con vida. Extraídos por una nave furtiva mientras la ciudad ardía a nuestro alrededor, me desplomé en la esclusa de aire, mi visión se desvaneció, mi sangre acumulándose en la cubierta, pero mientras caía en la inconsciencia tenía una sonrisa en mi rostro. Habíamos dado un golpe que los suibanos nunca olvidarían, les mostramos que ningún lugar era seguro, que la humanidad lucharía contra ellos hasta el amargo final. El ataque al mundo natal zuliano fue aplastante golpe. Pero esos bastardos con tentáculos aún no estaban listos para rendirse. Mientras la humanidad presionaba nuestra ventaja en una docena de frentes, los zulianos jugaron su carta más insidiosa hasta el momento. Un arma biológica diseñada para apuntar al ADN humano con una precisión despiadada. Estaba acostado en una cama de hospital, todavía curando la quemadura de plasma en mi hombro de la misión mundial de origen, cuando se supo la noticia. New Palace, uno de nuestros mundos coloniales más poblados, se había quedado a oscuras, sin comunicaciones, sin tráfico de entrada o salida. Solo un silencio sepulcral inquietante. Cuando nuestros scouts finalmente rompieron el bloqueo para evaluar la situación, las escenas que los recibieron parecían sacadas de una pesadilla. Las ciudades, una vez bulliciosas, se habían reducido a pueblos fantasmas de la noche a la mañana, sus calles llenas de cuerpos, hombres, mujeres y niños, todos abatidos por un asesino invisible que no dejó marca. Todavía estaba confinado al reposo en cama cuando los jefes llamaron a la puerta, pero me condenarán si una cosa pequeña como las órdenes del médico me mantendrían fuera de esta pelea. Hice que el droide médico desenganchara mi suero y me puse el uniforme con dificultad, ignorando el dolor abrasador en mi herida apenas curada. La misión fue simple, pero lejos de ser fácil. Reunir un equipo de nuestros mejores y más brillantes soldados médicos xenobiólogos y vencer a los Suian en el puñetazo, encontrar una cura para su pequeña arma biológica antes de que pudiera extenderse a más de nuestros mundos e infundir miedo de Dios y la humanidad en esos escamosos hijos de. Mientras estábamos en ello, escogí a los mejores hombres y mujeres que conocía para el trabajo, gente que pudiera pensar con rapidez y disparar con precisión bajo presión. Comenzamos a trabajar en New Palace, estableciendo un laboratorio de campo en las ruinas de lo que una vez fue una próspera metrópolis. El hedor a muerte flotaba en el aire, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Trabajamos las 24 horas del día examinando montañas de datos y realizando pruebas interminables. El virus no se parecía a nada que hubiéramos visto antes, un pequeño bastardo astuto que mutaba más rápido de lo que podíamos mapear su genoma. Los días se convertían en semanas. Mientras corríamos contra el reloj, cada minuto desperdiciado era otra vida perdida, otro mundo en riesgo. Me esforcé más que nunca, sobreviviendo con estimulantes y pura terquedad. Dormir era un lujo que no podíamos permitirnos. Hubo momentos en que parecía desesperanzado, cuando incluso yo comencé a preguntarme si esta era una pelea que podíamos ganar, pero luego pensaba en todas las vidas que contaban con nosotros, todas las almas valientes que habían dado su última medida en esta guerra, y recordaba por qué no podíamos, por qué no nos rendiríamos. Finalmente, después de un mes de infierno, tuvimos nuestro avance. Uno de nuestros técnicos, un flacucho chico recién salido de la academia, encontró la grieta en la armadura del virus. Una frecuencia específica de radiación electromagnética que interrumpió su capacidad de replicarlo. Era tan simple, tan elegante, que podría haberme reído si no hubiera estado tan cansado. Armamos un dispositivo prototipo y lo probamos en una muestra viva. Contuvimos la
Respiración mientras veíamos al virus marchitarse y morir bajo el ataque invisible y luego nos pusimos a trabajar. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de cafeína y desesperación mientras producíamos suficientes dispositivos para cubrir la colonia. Yo mismo dirigí la distribución supervisando el tratamiento de los infectados con una determinación sombría que bordeaba la obsesión. Lo que vi en las clínicas improvisadas me perseguirán hasta el día de mi muerte, familias devastadas por la enfermedad, niños exhalando sus últimos alientos mientras sus padres gemían en agonía impotente, pero lenta pero cegaramente la marea comenzó a cambiar. Los dispositivos funcionaron mejor de lo que podríamos haber esperado. Los virus se debilitan con cada hora que pasa. Las personas que habían estado a las puertas de la muerte comenzaron a recuperarse. El color volvió a sus pálidas mejillas a medida que la enfermedad retrocedía. En un mes, el nuevo palacio fue declarado oficialmente libre del virus. La gran arma biológica Sullivan se había reducido a solo otra nota al pie en la historia de su fracaso, pero el daño ya estaba hecho. Millones de muertos. Un mundo entero protegido por el horror de lo que se había desatado sobre él, la furia que ardía en los corazones de cada humano que vio esas imágenes, que escuchó esas historias. Era un fuego que no se apagaría con nada menos que la victoria total. Los Sullivan habían tratado de quebrarnos, de ponernos de rodillas con su feroz ataque furtivo, pero todo lo que habían hecho era recordarnos por qué estábamos luchando. De las profundidades del mal al que nos enfrentábamos y de hasta dónde llegaríamos para proteger a los nuestros. Mientras estaba de pie en medio de la multitud que celebraba en New Palace viendo a los médicos, enfermeras y soldados llorar de alivio y alegría, sentí una resolución sombría apoderarse de mí. Esto estaba lejos de serlo. Los Sullivan estaban contra las cuerdas, pero estaban lejos de ser derrotados y no descansaríamos hasta que cada uno de esos bastardos hubiera pagado por sus crímenes con sangre. Tomé un transporte de regreso al frente esa misma noche. Mi herida recién curada palpitaba al ritmo de los motores. La lucha continuaba y tenía una guerra que ganar por los caídos, por el futuro, por la humanidad. Me bebí el último whisky e hice señas para pedir otra. Los recuerdos de esa misión final aún ardían brillantes en mi mente incluso después de todos estos años. La misión que puso de rodillas al Imperio Sullivan y terminó su reinado de terror de una vez por todas con el brote del virus contenido. Sabíamos que teníamos que presionar nuestra ventaja. Los Sullivan se tambaleaban pero estaban lejos de ser derrotados. Necesitábamos un golpe de gracia, algo que paralizara su capacidad de hacer la guerra y los llevara a la mesa de negociaciones. Fue entonces cuando se me ocurrió con el plan. Era audaz y más que un poco loco, pero si funcionaba, cambiaría el curso de la guerra de un solo golpe. El objetivo era el Centro de Comunicaciones Central Sullivan, una instalación fuertemente fortificada ubicada en lo profundo de su territorio. Esto no era solo una estación de retransmisión o una granja de servidores de respaldo, era el centro neurálgico de toda su maquinaria militar, el lugar por donde pasaba cada orden, cada movimiento de tropas, cada pizca de inteligencia. Si pudiéramos infiltrarnos en el centro y cargar un virus especialmente diseñado en sus sistemas, podríamos hacer que toda su red se derrumbara sobre sus orejas. No más coordinación, no más inteligencia espacial de batalla en tiempo real, solo caos puro y sin adulterar, pero entrar en esa fortaleza no sería pan comido. El lugar tenía más capas de seguridad que una cebolla y estaba custodiado por algunos de los hijos de Swan más malvados y desagradables que existen. Estos no eran gruñidos o reclutas promedio, eran la élite de la élite, seleccionados personalmente por su habilidad y su absoluta devoción fanática al imperio. Seleccioné personalmente a un equipo de nuestros mejores y más brillantes para el trabajo.
Hackers, infiltración, especialistas y asesinos de sangre fría, cada uno de ellos nos entrenamos durante semanas repasando cada detalle del plan hasta que pudimos hacerlo mientras dormíamos cuando llegó el momento. Lanzamos nuestro asalto con la precisión del bisturí de un cirujano. Tomé la iniciativa pilotando una nave furtiva de última generación que nuestros Egeats habían preparado en algún laboratorio de Black Ops en algún lugar. La cosa volaba como un sueño y tenía un dispositivo de camuflaje que nos hacía casi invisibles a los sensores. Nos deslizamos más allá de las defensas externas del centro como un susurro abrazando los contornos del asteroide en el que estaba construido. Una vez que estuvimos dentro del alcance, hicimos nuestra aproximación haciendo coincidir la firma electromagnética de nuestra nave con el tráfico normal para evitar activar ninguna alarma. Los primeros minutos fueron tensos como el infierno, cada latido retumbaba en nuestros oídos mientras esperábamos el inevitable grito de alarma o la ráfaga de disparos de armas, pero nunca llegó. Programamos nuestra llegada para que coincidiera con un cambio de turno y los soldados estaban más concentrados en llegar a sus literas que en vigilar a los intrusos. Nuestro camino más profundo en la instalación siguiendo la ruta que habíamos memorizado de los planos robados y las transmisiones interceptadas 2 veces. Tuvimos que cubrirnos mientras las patrullas pasaban acurrucándonos en las sombras con la respiración contenida y los dedos en los gatillos. Pero logramos permanecer sin ser detectados moviéndonos como fantasmas por los pasillos hasta que llegamos a la sala de control central. Este era el corazón de la bestia, una cámara cavernosa llena de filas y filas de consolas y pilas de servidores. Una docena de técnicos suivanos miraron hacia arriba en estado de shock cuando irrumpimos con las armas desenvainadas. No eran soldados. Solo un grupo de criaturas pálidas y delgadas, más a gusto con líneas de código que líneas de fuego. Fueron por sus armas de mano, pero eran demasiado lentos. Mi equipo los derribó con una eficiencia brutal. Plasma caliente quemando el aire y el hedor a carne quemada llenando nuestras fosas nasales, pero uno de los bastardos logró activar una alarma antes de que pudiéramos derribarlo. Un claxon comenzó a sonar y toda la habitación se bañó en una luz roja pulsante. 2 minutos, gritó nuestra hacker, sus dedos volando sobre una consola mientras trabajaba. Para cargar el virus 2 minutos, ese era todo el tiempo que teníamos antes de que este lugar estuviera infestado de Suivan enojados que buscaban convertirnos en queso suizo. Tomé posición junto a la puerta, mi rifle listo. El resto de mi equipo se desplegó cubriendo las otras entradas y vigilando los cuerpos de los técnicos. Nunca se sabía con los Suivan, tenían la mala costumbre de no quedarse muertos, los segundos pasaban con una lentitud agonizante, cada uno se sentía como una eternidad. Podía escuchar gritos y el golpeteo de pies en la distancia acercándose con cada latido que pasaba. 1 minuto, la hacker gritó, su voz tensa por la tensión. Los primeros soldados Suivan irrumpieron en la habitación, rifles de plasma ardiendo. Derribé a 2 de ellos con disparos en la cabeza antes de que pudieran registrar nuestra presencia, sus cuerpos sin vida cayendo al suelo, pero más seguían llegando a través de las puertas como una marea de hornets enojados. Pusimos una lluvia fulminante de fuego, rayos de plasma entrecruzando la habitación en una red mortal. Vi a uno de mis hombres caer por un agujero humeante, le atravesaron el pecho. Otro recibió un golpe en la pierna que lo dejó tendido. Pero siguieron luchando con los dientes apretados contra el dolor, escupiendo defiance con cada disparo y luego, justo cuando parecía que nos abrumaría, el hacker dejó escapar un grito triunfal. Retrocedimos y cubrimos el fuego mientras íbamos. Puse al hombre herido de pie, le colgué el brazo del hombro mientras lo arrastraba y lo llevaba hacia el punto de extracción. Los pasillos estaban llenos de humo y el destello de las armas de fuego, los Suivan pisándonos los talones.
Pero ahora teníamos la ventaja, conocíamos el diseño de la instalación, conocíamos cada giro y vuelta y teníamos el virus mientras nos acercábamos a la bahía de atraque. Podía oír los sonidos de la batalla rugiendo fuera, la flota humana alertada por la activación del virus había comenzado su ataque golpeando las defensas zulianas con todo lo que tenían, irrumpimos en la plataforma de aterrizaje, un rayo de plasma chisporroteando junto a nuestros oídos, nuestra nave estaba esperando. Motores calientes, rampa bajada, nos apilamos a bordo, la escotilla se selló detrás de nosotros con un silbido mientras nos alejábamos de la instalación. Observé a través de una ventana mientras el virus se apoderó de la red de comunicaciones Suivana, una vasta red de platos y antenas comenzó a parpadear y chispear, y luego, en un estallido de luz cegadora, explotó haciendo llover escombros sobre la superficie del asteroide. El resto de la flota presionó su ventaja atacando profundamente en territorio suave sin su red de comunicaciones. Los bastardos estaban ciegos y sordos, incapaces de coordinar una defensa. Sus naves se desviaron de la formación, sus tropas terrestres se dispersaron y Confused Cat era una ruta, una matanza, el imperio suivano, una vez tan orgulloso y temible, se derrumbó como un castillo de naipes en cuestión de días, su mundo capital había caído, sus líderes fueron acorralados y obligados a firmar una rendición incondicional, la guerra había terminado. La humanidad había ganado y mientras estaba sentado allí en ese bar bebiendo mi whisky, sentí una sensación de sombría satisfacción invadirme. Habíamos pagado un alto precio por nuestra victoria en sangre y sacrificio. Pero al final le habíamos mostrado a la galaxia de qué estaba hecha la humanidad, lo que podíamos lograr cuando nos manteníamos unidos, unidos en un propósito común. Levanté mi copa en un brindis silencioso por los caídos. Por los valientes hombres y mujeres que habían dado sus vidas para que otros pudieran vivir libre y luego bebí profundamente el whisky quemándome la garganta, un recordatorio de que todavía estaba vivo, todavía luchando. Por eso es lo que hacen los humanos, luchamos, resistimos y sin importar las probabilidades, no importa el costo. Encontramos una manera de ganar, esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder y Dios ayude a cualquier pobre bastardo que intente quitárnoslo porque eso es lo que hacen los humanos, luchamos, resistimos y sin importar las probabilidades, no importa el costo, encontramos una manera de ganar, esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder. Con el imperio Suivan en ruinas y su ejército destrozado pensamos que lo peor había pasado, nos equivocamos, totalmente equivocados. Mientras nuestra gente trabajaba para reconstruir, para sanar las cicatrices de la guerra, una nueva amenaza se agitó en las sombras, una facción incondicional de Suivan liderada por un despiadado hijo de llamado Zorak simplemente no podía aceptar que habían perdido, que su preciado imperio se había ido aplastado bajo él talón del desafío humano, así que se fueron al suelo corriendo a los rincones más oscuros de la galaxia para lamerse las heridas y planear su venganza. Que deberíamos saber, sabía que era mejor no pensar, que simplemente se escabullirían silenciosamente. Debería haber sabido que su odio, su fanatismo, no los dejaría descansar hasta que nos hicieran sangrar de nuevo. Ahí es donde entré yo. Los altos mandos me eligieron para liderar la casa de Zork y su banda de rezagados Diab. Me dieron carte blanche para reunir un equipo de los soldados y espectros más malos, duros e inteligentes. Hemos tenido a los mejores de los mejores porque nada menos serviría contra un enemigo como este. Perseguimos a esos bastardos suivanos de un extremo a otro de la galaxia a través de los sórdidos bajos fondos de las estaciones espaciales fronterizas, a través de los páramos devastados de mundos muertos, en cualquier lugar donde pudieran esconderse. Siempre los seguíamos un paso por detrás. Era un trabajo agotador rastrear a un enemigo que sabía que estaba siendo perseguido. Eran rápidos y astutos. Siempre parecían escabullirse justo cuando pensábamos que los teníamos acorralados.
Pero éramos implacables, impulsados por una furia justa, una necesidad ardiente de ver que se haga justicia para asegurarnos de que hasta el último de esos fanáticos de línea dura pagara por sus crímenes y pagaran. ¿Los aniquilamos en una docena de mundos en 100 tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo? Los seguidores de Zorak lucharon como demonios con todo el celo de los verdaderos creyentes, pero al final no fue suficiente, no contra la habilidad y determinación de mi equipo. Los reducimos poco a poco, cortamos sus líneas de suministro, eliminamos a sus líderes uno por uno. Fue una campaña larga y brutal librada en las sombras y el silencio del espacio profundo, pero nunca vacilamos. Nunca perdimos de vista nuestro objetivo, el final llegó en una roca sin nombre en el borde del espacio civilizado. Zorak tenía a H allí arriba en un búnker fortificado enterrado en las profundidades de la superficie del planeta, planeando su última batalla, su último intento de venganza contra los humanos que habían destruido sus sueños de conquista. Atacamos esa base como el puño de un dios enojado, atravesamos sus defensas, abrimos un camino de destrucción hasta la puerta de Zorak, cada paso fue comprado con sangre. Cada centímetro de tierra pagado con las vidas de buenos hombres y mujeres, pero presionamos implacables, imparables en el corazón de la base. Encontré a Zorak esperándome, el bastardo se había ataviado con una especie de armadura de batalla potenciada, toda de metal negro brillante y campos de energía crepitantes. Vino hacia mí como un tren de carga, puños y cuchillas de energía arremetiendo en una ráfaga cegadora, era como intentar luchar contra una fuerza de la naturaleza, toda rabia y furia rugiente. Nos enfrentamos en el espacio confinado del centro de mando, intercambiando golpes que habrían destrozado la piedra, el acero partido, el aire cantó con el chisporroteo de las armas de energía. El crujido de los circuitos sobrecargados, por un momento pensé que el señor de la guerra Suivan podría realmente ganar, podría aplastarme bajo su corpulencia blindada y reclamar su venganza. Pero luego recordé por qué estaba luchando, por qué todos habíamos luchado durante todos los largos años de esta guerra sangrienta. Recordé a los caídos, el sacrificio está hecho y encontré una reserva de fuerza que no sabía que tenía. Me empujé hacia atrás contra la embestida de Zorak, encontré las grietas en su armadura, los huecos en sus defensas y presioné mi ataque martillándolo con todo lo que tenía. Al final, todo terminó en un latido del corazón, un golpe de suerte, un lapso momentáneo en la guardia de Sortex. Mi espada encontró su garganta y el señor de la guerra cayó, su sangre vital acumulándose en la cubierta mientras yo estaba de pie sobre su cadáver respirando con dificultad. Sentí una sensación de sombría satisfacción invadirme. Estaba hecho, la amenaza Suivan había terminado de una vez por todas. Zorak y sus seguidores fanáticos no volverían a molestar a la galaxia con las últimas brasas del Imperio Suivan aplastadas. Una nueva era de paz se estableció en las estrellas. La humanidad había emergido del crisol de la guerra más fuerte que nunca, templado por los fuegos de la adversidad. En algo irrompible nos habíamos demostrado a la galaxia, demostrado que éramos una fuerza a tener en cuenta, que nunca más seríamos víctimas, nunca más seríamos presa de ningún depredador alienígena que nos pensara débiles. Y en cuanto a mí, yo había cumplido con mi parte, cumplido con mi deber, ayudado a pastorear a mi gente a través de la oscuridad y hacia la luz. Era un papel que nunca había pedido, pero uno que había abrazado con todo mi corazón y alma. Me llamaron héroe después de que Zorak cayera, me colmaron de medallas y elogios, elogiaron mi valentía y mi habilidad, pero sabía la verdad, yo solo era un hombre no diferente a cualquier otro, un hombre que había luchado y sangrado y perdido todo en nombre de algo más grande que él mismo, porque esa es la forma humana de levantarse, luchar, resistir. Enfrentar la oscuridad de frente y desafiarla con cada fibra de nuestro ser. Esa es nuestra fuerza, nuestro poder, y es un poder que resonará a través de los tiempos mientras haya humanos para llevar la antorcha del desafío contra la
Noche mientras el polvo se asentaba de nuestra confrontación final con la supermente, un nuevo amanecer rompió en la galaxia. Las razas una vez esclavizadas, ahora libres del yugo de sus antiguos oprimidos, miraron a la humanidad con gratitud y un respeto renovado. Habíamos hecho lo imposible, derrotado a un enemigo que había aterrorizado las estrellas durante milenios, pero nuestro trabajo estaba lejos de terminar. A raíz de la destrucción de la supermente, la comunidad galáctica se unió. Como nunca antes, las viejas rivalidades fueron dejadas de lado, agravios pasados perdonados, el trauma compartido de la guerra fantasma había forjado lazos más fuertes que cualquier mera alianza política. Juntos nos propusimos la tarea de reconstruir, de sanar las heridas que el conflicto había dejado atrás, pero incluso mientras celebrábamos nuestro duro One Piece, un nuevo misterio comenzó a desarrollarse. Los informes comenzaron a filtrarse desde toda la galaxia de extraños artefactos que se estaban desenterrando en mundos distantes, reliquias antiguas imbuidas de un poder que desafiaba la explicación. No tardó mucho para que las mentes más brillantes de la galaxia hicieran la conexión. Estos artefactos estaban de alguna manera vinculados a la supermente. Recuerdo el día que recibí la llamada. Estaba disfrutando de un raro momento de respiro viendo la puesta de sol sobre la recién reconstruida ciudad capital de la Tierra. La voz en el otro extremo de la línea era una que no había escuchado en años, la almirante Sara Nexi, mi antiguo compañero de armas de The Phantom War. Donald, dijo su tono grave. Te necesitamos de nuevo. Y así una vez más en la brecha reunía un equipo de los mejores y más brillantes de toda la galaxia, científicos de signos, soldados diplomáticos. Si estos artefactos realmente tenían la clave para comprender la supermente, entonces teníamos que llegar al fondo del misterio. El destino de la galaxia podría depender de ello. Nuestra búsqueda nos llevó a los confines del espacio conocido y más allá, a mundos que se habían perdido en las brumas del tiempo, sus secretos enterrados bajo el polvo de las eras. Desenterramos artefacto tras artefacto, cada uno una pieza de un vasto e inescrutable rompecabezas. Con cada descubrimiento la imagen se volvía un poco más clara. Estas reliquias no eran solo herramientas, sino componentes de algo mucho mayor. Un arma de poder inimaginable forjada por una raza extinta hace mucho tiempo para combatir una amenaza que empequeñecía incluso a la supermente, pero no éramos los únicos en el rastro de los artefactos. A medida que nuestra búsqueda avanzaba, nos encontramos perseguidos a cada paso por un grupo sombrío conocido como el Sindicato, despiadados y bien equipados. Parecían empeñados en evitar que ensambláramos el arma antigua. Nunca olvidaré nuestro primer encuentro con el Sindicato. Estábamos en un planeta desértico azotado por el viento, siguiendo el rastro de un artefacto particularmente esquivo. La arena nos azotaba los ojos. Nos picaba y obstruía el equipo, la visibilidad era casi nula. Fue entonces cuando nos golpearon. Rayos de plasma quemaron la tormenta de arena, derribando a 2 de mi equipo antes de que supiéramos lo que estaba sucediendo. Nos apresuramos a cubrirnos, regresamos, disparamos a ciegas en las arenas del remolino. Era un caos, una mezcolanza de calor abrasador y energía chisporroteante, pero no éramos ajenos a la batalla. Nos atrincheramos usando las dunas como cobertura y luchamos con todo lo que teníamos. Pulgada a pulgada sangrienta. Hicimos retroceder al Sindicato hasta que finalmente se rompieron y huyeron, desapareciendo de nuevo en la tormenta tan rápido como habían llegado. Y así, nuestra batalla contra el Sindicato continuó a lo largo de una docena de mundos y 100 escaramuzas. Eran tenaces, bien financiados y absolutamente despiadados, pero teníamos algo que ellos no tenían. La voluntad de una galaxia unida detrás de nosotros. Pieza a pieza, batalla a batalla, ensamblamos el arma antigua y, cuando el componente final encajó en su lugar, la verdadera escala de lo que habíamos descubierto se hizo evidente.
Esto no era una simple pistola o bomba, era una herramienta de la creación misma, un dispositivo capaz de remodelar el tejido mismo de la realidad. Pero mientras estábamos allí, el destino del cosmos literalmente en nuestras manos, un camino diferente se hizo evidente. La galaxia no había sido forjada por la voluntad de nadie, sino por las luchas y triunfos colectivos de innumerables civilizaciones. Usar esta arma incluso con las mejores intenciones sería escupir en la cara de esa historia, y así en ese momento tomamos nuestra decisión. El arma fue destruida, reducida a átomos en el corazón de una estrella recién nacida. Algunos nos llamaron tontos, incluso cobardes, pero yo sabía en mi corazón que habíamos hecho lo correcto. La galaxia trazaría su propio curso para bien o para mal, y enfrentaríamos cualquier desafío que nos aguardara como siempre lo habíamos hecho, juntos, unidos por los lazos de amistad y causa común que se habían forjado en los fuegos de la guerra. Mientras me siento aquí ahora, mirando una galaxia pacífica y próspera, no puedo evitar sentir una sensación de orgullo. Habíamos sido probados una y otra vez y no habíamos sido encontrados faltos. El camino por delante sería largo y sin duda lleno de nuevas pruebas y peligros, pero sabía que mientras nos aferráramos a los ideales que nos habían traído hasta aquí, no habría obstáculo que no pudiéramos superar, porque éramos más que soldados o políticos o científicos. Éramos los guardianes de un sueño, los protectores de una visión, de una galaxia donde todos los seres pudieran vivir en armonía y respeto mutuo. Como Donald y su equipo se paró frente al arma, y una sensación de asombro y temor flotaba en el aire. Este dispositivo, forjado por una raza extinta hace mucho tiempo para combatir una amenaza inimaginable, tenía el poder de remodelar el tejido mismo de la realidad. Era una responsabilidad que pesaba mucho sobre sus hombros, pero mientras se preparaban para llevar a cabo su fatídica tarea, una conmoción repentina estalló detrás de ellos. La doctora Arara Vox, una de los suyos, había apuntado su arma a Suur mientras sus camaradas, sus ojos brillaban con un fervor loco mientras declaraba su lealtad al sindicato. Idiotas, escupió. Destruirían nuestra única oportunidad de verdadero poder. No lo permitiré. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Vox se abalanzó sobre los controles de armas. Sus dedos volaron por la consola ingresando comandos con una velocidad nacida de la desesperación. El antiguo dispositivo cobró vida, su energía aumentando hasta un crescendo. Rayos de luz abrasadora salieron disparados golpeando a los héroes reunidos, hombres y mujeres. Las mujeres gritaron cuando el poder del arma devastó sus cuerpos, quemando carne y destrozando huesos. En medio del caos, Donald se tambaleó hacia adelante con su cuerpo atormentado por el dolor. Había estado más cerca del arma cuando se activó y había soportado la peor parte de su furia. Su piel se ampollaba y agrietaba, sus músculos sufrían espasmos incontrolables, pero incluso mientras su vida se desvanecía, los pensamientos de Donald no eran sobre sí mismo, sino sobre el futuro. Con una mano temblorosa agarró el brazo de Raven Shah, su protegido más talentoso y confiable. Raven, jadeó, su voz susurró: debes terminar esto. Destruye el arma, no dejes que caiga en las manos equivocadas. Raven, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió comprendiendo. Agarró con fuerza la mano de su mentor, sintiendo la vida drenarse de su cuerpo. Lo haré, prometió, lo juro, con un último suspiro tembloroso. Donald Ross, el hombre que había guiado a la humanidad a través de su hora más oscura, falleció de este mundo. Raven inclinó la cabeza con dolor, su corazón pesado por el peso de su pérdida, pero no había tiempo para el luto. El Dr. Vox, con su rostro retorcido en una mueca triunfante, había tomado el control del arma. Su energía pulsaba y crepitaba, lista para ser desatada sobre la galaxia una vez más. Raven se puso de pie. Su dolor se transmutó en una furia fría e implacable. Reunió a los supervivientes del equipo de Donald, aquellos que no habían sido derribados por el poder de las armas.
Juntos lanzaron un asalto desesperado contra la doctora Box y sus fuerzas del sindicato. Un rayo de plasma partió el aire silbando junto a la cabeza de Raven mientras cargaba hacia adelante. Sus camaradas cayeron a su alrededor, abatidos por la despiadada precisión del fuego enemigo, pero Raven no se dejó disuadir. Con una determinación unánime, se abrió paso hasta la plataforma de control de armas donde la doctora Box esperaba con una sonrisa cruel. Las dos mujeres se enfrentaron en una brutal batalla cuerpo a cuerpo, intercambiando golpes con un salvaje renacido de la desesperación. La doctora Box era una oponente formidable. Su cuerpo aumentado por la tecnología del sindicato, pero la furia de Raven le prestó fuerza y sus habilidades habían sido perfeccionadas por años de entrenamiento bajo la tutela de Donald. Al final, fue Raven quien emergió victoriosa con un último y devastador golpe. Envió a la doctora Box a rodar desde la plataforma. Su cuerpo roto y sin vida. Raven se quedó sola ante el arma antigua. Su respiración era irregular. Jadeos, el poder de remodelar la galaxia estaba a su alcance, podía usarlo para crear un nuevo orden, uno en el que la humanidad reinara suprema, pero mientras miraba hacia abajo a la forma caída de su mentor, Raven supo lo que tenía que hacer. Con el corazón apesadumbrado ingresó la secuencia de comando final configurando el arma para que se autodestruyera. Cuando comenzó la cuenta regresiva, Raven cerró los ojos imaginando el rostro de Donald en su mente. Para ti, susurró, para todos nosotros el arma antigua explotó en un destello cegador de luz. Su energía consumió todo a su paso. Raven desapareció en el maelstrom, su cuerpo vaporizado por el poder inimaginable que había desatado después de la batalla. La galaxia luchaba por aceptar lo que había sucedido. La alianza que Donald había trabajado tan duro para construir estaba en pedazos. Sus miembros se retiraban a sus propios mundos para lamerse las heridas. Los Suivan, una vez una raza orgullosa y poderosa, fueron reducidos a una sombra de lo que fueron su antiguo ser. Su mundo natal estaba en ruinas, su gente se dispersó a los vientos y la humanidad, triunfante pero maltratada, lidió con la pérdida de sus grandes héroes. Donald Ross y Raven Sa habían dado sus vidas para que otros pudieran vivir y su sacrificio nunca sería olvidado. Mientras el polvo se asentaba, lideró y la galaxia comenzó a reconstruirse. Una cosa se hizo clara: las cicatrices de la guerra perdurarían por generaciones, pero también con el legado de aquellos que habían luchado y muerto por la causa de la libertad. El anciano hizo una pausa, su mirada distante mientras se perdía en los recuerdos de toda una vida atrás. El joven soldado Suivan se sentó en silencio, absorbiendo el peso de la historia que acababa de escuchar. Al final el anciano dijo suavemente: todos pagamos el precio de nuestros errores humanos. Julian, no importaba, dejamos que nuestras diferencias nos dividieran y casi nos destruyeron a todos. Fijó al joven soldado con una mirada penetrante: pero tú y tu generación tienen la oportunidad de hacerlo mejor. Para aprender de nuestros fracasos y construir una galaxia donde todas las razas puedan vivir en paz y unidad. El Suivan asintió lentamente, su expresión pensativa. Entiendo, dijo, tu historia no será olvidada, me aseguraré de eso. Con un último asentimiento de agradecimiento, el soldado se puso de pie y salió del bar. Su mente era un torbellino con las lecciones del pasado. El anciano lo vio irse, una leve sonrisa jugando en sus rasgos curtidos. La lucha estaba lejos de terminar, él lo sabía, pero mientras haya quienes estén dispuestos a aprender de los errores de la historia, todavía habrá esperanza para el futuro. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.